Vamos a poner acá factores de la comunicación. Funciones del lenguaje. Entonces, factores de la comunicación, funciones del lenguaje. Tenemos acá emisor, mensaje, receptor, código. Vamos a poner emisor, mensaje, receptor, código. No, a ver, el canal lo quiero dejar al final. Canal. Y, oh, oh, oh. ¿Me deja o no me deja? Se quedó pegado. Ya, ahí sí me dejó. Entonces, vamos a poner acá emisor, mensaje, receptor. Claro, porque me voy a poner el contexto, pero arriba. ¿Por qué? Porque el contexto es todo lo que rodea la situación comunicativa. Y vamos a poner acá contexto. Entonces acá, para repasar un poquito, los factores de la comunicación tenemos emisor, mensaje, receptor, código, canal, contexto, y estos se asocian a las funciones del lenguaje. Vamos a poner acá referencial o representativa, emotiva o expresiva, poética, apelativa, conativa, metalingüística. Y acá no hay. Entonces, acá tenemos un pequeño cuadrito para recordar los factores de la comunicación. Esto de funciones del lenguaje, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Dónde lo van a ver? Cuando vimos el discurso expositivo, el discurso expositivo se centraba en la información y tenía función del lenguaje referencial o representativa. Entonces, para eso puede servir. Para recordar ahí estas cosas. Entonces acá, ¿cómo pongo esto en negrita? No puedo. No sé. Entonces, bueno, tenemos el emisor, recordemos el emisor es quien emite el mensaje es el contenido, el receptor es quien recibe el mensaje, después tenemos el código, el idioma, el canal, el medio por el cual se transmite el mensaje y contexto, todo lo que rodea la situación comunicativa. Esta es una pequeña tablita de repaso que para qué va a servir, para que recuerden ahí los factores de la comunicación, que son estos que están acá, y se pueden asociar a funciones del lenguaje. Y esto de las funciones del lenguaje puede servir para cuando veamos texto expositivo, que el texto expositivo es función referencial o representativa, también el texto narrativo. También tenemos la poesía, que es función emotiva o expresiva, y también tenemos el género dramático, las obras de teatro, que es función apelativa o conativa. Y cuando pensamos en los textos literarios, todos los textos literarios cumplen una función del lenguaje poética. Pero esto la verdad es que no ahondamos mucho porque es suficiente con que lo vean acá y lo asocien a estas cosas porque es una de las características de cuando vemos un texto expositivo, de cuando vemos un texto narrativo, un texto poético o algún texto del género dramático. Entonces, con que lo asocian a esto ya estamos al otro lado. ¿Y por qué le pongo estos dos nombres? Porque no sé, la gente le puso dos nombres, en realidad tienen esos dos nombres, así que así los pueden encontrar. Pero más importante que eso es tener claro los factores de la comunicación, el contexto, todo lo que rodea la situación comunicativa, emisor, quien emite el mensaje,
El mensaje es el contenido, lo que se dice, receptor quien recibe el mensaje, quien decodifica todo esto. El código es el idioma, el lenguaje, el sistema de lengua, o sea, el español en este caso, por ejemplo, y el canal, el medio por el cual se transmite el mensaje. Entonces, en este caso, chun, 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 voy a eh, copiar acá y ver si es que puedo pegar en algún lado. Voy a pegar. Eh, opciones de pegado. ¿Qué será esto? Mantener formato de origen. Usar tema de destino. Ay, no puedo. Ay, no puedo pegarlo. Pero bueno, acá por ejemplo, tenemos en este contexto, le vamos a poner acá, contexto, nivelación estudios. Emisor, profesora. Mensaje, no vamos a poner todo porque si no, no termina nunca. Entonces, contenido de la clase. Receptor, estudiantes. Código, español. Y canal, internet. Por ejemplo, en este caso. Entonces, en el caso en el que estamos ahora. Y estas otras cosas se asocian. Entonces ahí, no sé si se ve como bien, lo voy a agrandar. Ahí sí. Entonces eso, un pequeño cuadrito como de repaso ahí para que tengamos, para que lo veamos, de los factores de la comunicación. Y esto como es que para que les sirva ahí, porque claro, cuando empiezan a estudiar, si estudian texto argumentativo, si estudian texto expositivo, si estudian cualquier tipo de texto, va a salir, esto se asocia a la función del lenguaje referencial, a esto de la emotiva, expresiva, entonces, y ustedes así como, ya, bueno, ¿y esto qué es? Es una función del lenguaje asociada a este tipo de cosas, así como, por ejemplo, contexto, emisor, mensaje y receptor. Entonces acá, factores de la comunicación y puse acá el ejemplo. Ejemplos. Entonces, ahí está. Entonces, esos son los factores de la comunicación y acá tenemos las funciones del lenguaje, ese pequeño cuadrito ahí como repaso para refrescar y que puede servir ahí como apunte. Entonces, eh, ya viendo esto, pasemos a ejercicios de comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces, ya vimos eso. Y vamos a ver acá en ejercicios de comprensión de lectura, vemos acá una imagen y vemos acá unas personas cubiertas en pieles. Acá tienen un arco. Estas personas también tienen ahí un gorrito extraño. O sea, por lo menos para mí es extraño. Pero tienen acá, sus pieles están cubiertos con pieles estas personas. Y pues que hay un perrito acá abajo. Acá hay un niño. Y tenemos estas personas acá. Perdón. Acá estas personas así morenas, así con su pelo liso y todo esto. Y bueno, ¿quiénes serán estas personas? ¿Dónde estarán? ¿Qué tendrá que ver con el texto? Nos podemos preguntar. Entonces, podemos pensar quiénes son, qué parecen, qué tendrán que ver con el texto. Y eso es algo que vamos a ver ahora con el texto que vamos a leer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la ejercitación? Lo que vamos a hacer es que yo voy a ir leyendo en voz alta y ustedes van siguiendo la lectura. Entonces yo voy leyendo en voz alta, ustedes van siguiendo la lectura y después de eso respondemos las preguntas. Ahí tienen que votar la alternativa correcta. Entonces, vamos con la ejercitación y tenemos acá el relato Selknam. Nos sale acá el título, porque nos hemos comido el título, pero esto es, claro, pues que no aparece, pero es un relato Selknam. Voy a poner ahí una diapositiva.
Título, relato Selknam. Entonces tenemos acá el relato Selknam. Y acá yo voy a ir leyendo. A ver, ¿cuánto es lo más que puedo dejarlo? Claro, podría dejarlo completo, pero igual quiero que se vean acá las diapositivas al lado. No, lo vamos a dejar acá. Ya. Entonces, voy a leer en voz alta, ustedes siguen la lectura y después de eso vamos a responder las preguntas. Tenemos relato Selknam. Kenos fue enviado a organizar la tierra y llega a Tierra del Fuego. Pronto la región estuvo llena de hombres y mujeres, los primeros Selknam. Kenos, su creador, les enseñó la palabra, señalando que hombres y mujeres deben vivir juntos. Pasado un largo tiempo, Kenos envejeció y le costaba mucho conciliar el sueño. Como no podía dormir, inició una larga caminata hacia el norte. Agotado, alcanzó el norte donde pidió a otros antepasados que lo envolvieran en su capa y lo depositaran en la tierra. Así quedó totalmente inerte, viviendo un largo sueño muerte. Estoy acá. A ver si puedo marcar. Entonces, así quedó totalmente inerte, viviendo un largo sueño muerte. Los demás antepasados continuaron esta rutina milenaria y aprendieron que al envejecer debían envolverse en una capa, quedarse completamente quietos, para luego de un tiempo eterno despertar frescos y de aspecto juvenil. Muy interesante esto. Pero la muerte no era eterna, de modo que después de yacer un largo tiempo, todos vieron que Kenos comenzaba a suspirar y a recuperar los movimientos. Entonces se irguió, se miraron unos a otros y comprendió que era joven otra vez. De modo que todos los Selknam decidieron hacer lo mismo que Kenos. El que se sentía tan viejo y que había perdido las ganas de vivir, se envolvía en su capa y se tendía en el suelo, y yacía como si estuviese muerto. Los que tenían la suerte de rejuvenecer iban entonces hasta la choza de Kenos para ser bañados. Pero con el tiempo la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones, y a veces sucedía que alguien ya no se levantara más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un cerro, en un pájaro, en una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora de volver por fin a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo y planetas que pueblan el luminoso cielo de fuego. Muy interesante, entonces acá teníamos el relato Selknam y tenemos acá este cuento de Kenos y Selknam, los Selknam. Entonces, vamos con las preguntas. Preguntas. ¿Qué hacían los antepasados de los Selknam al envejecer? Primera pregunta. Entonces, ¿qué hacían los antepasados de los Selknam al envejecer? A. Buscaban nuevos sentidos a su vida. B. Renovaban los vínculos con sus ancestros. C. Se preparaban para viajar a su casa celeste. D. Se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. Chin, 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 chin. La D. La D. Un voto por la D. Otro voto por la D. La D. Entonces se la D. envolvió. Más votos por la D. No, no me deja leer. Se movían inmóviles. Permanecían inmóviles. Permanecían inmóviles. En el chat del grupo, la alternativa D. Entonces acá puros votos por la D. Y la alternativa correcta es, redoble de tambores ahí. La alternativa correcta es la D. Se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. Entonces, eso hacían los antepasados de los Selknam al envejecer. Vamos a marcar acá. A ver si es que puedo marcar esto. Herramientas de dibujo, formato. Quizás no. No me deje, ¿ah? Ten, ten, ten. ¿Podré marcarlo, destacarlo con algo aquí? No lo tengo claro. Pero bueno, podemos ponerlo acá en negrita. Sí, esa es la correcta.
Entonces ahí la correcta es la D. La A, buscaban nuevos sentidos a su vida y esto no sale en el texto, no tenemos de dónde sacarlo y acá estaríamos hablando, porque igual el texto al final habla de la muerte, pero entonces esto de los nuevos sentidos a su vida como que no tendría mucho que ver. Entonces no tendríamos de dónde sacarlo de acuerdo al texto. Esto de los nuevos sentidos y en la vida, pues que no va por ese lado, no es la A. La B, renovaban los vínculos con sus ancestros. Sí se nombra que los ancestros hacían como cosas, pero esto de renovar y que fueran los vínculos, no, porque al final lo que hacían era envolverse y esto más bien es una cosa personal, entonces no renovaban como los vínculos con más personas. Se preparaban para viajar a su casa celeste, no porque quien viajaba a la casa celeste era Kenos, no todos los demás. Así que la alternativa correcta es la D. Se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. Eso era lo que hacían los antepasados de los Selknam al envejecer. Súper. Pasemos a la siguiente pregunta. Entonces acá tenemos que la D era la correcta. Se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. Súper bien. Entonces, ahí sí. ¿Cuál es el tema del texto? Entonces, tenemos acá, segunda pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? A. La naturaleza divina de los Selknam. B. La historia de Kenos y sus acompañantes. C. El final de la vida terrenal y la partida al cielo. D. El origen de los Selknam y su relación con la muerte. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál? Naturaleza. No, sí, sí, sí. La vida terrenal y al cielo. La C. Estoy entre la A y la B. Naturaleza. No sé. Yo digo que es la C, la vida terrenal y la partida al cielo. Entonces, en el tema del texto tenemos acá un voto por la C, el final de la vida terrenal y la partida al cielo. ¿Podría ser la A? La naturaleza divina de los Selknam. Un voto por la A. ¿Cuál será el tema del Yo igual, texto? yo igual voto por la A. La B, profe. La B. Estoy entre la A y la B. La historia de Kenes y sus acompañantes. A ver, es que para encontrar el tema del texto tenemos que encontrar algo que englobe todo el texto, no solamente una parte. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de naturaleza divina de los Selknam, divino tiene que ver con los dioses, por lo tanto estaríamos diciendo que los Selknam, todos los Selknam eran como dioses. ¿Y eran todos como dioses? No. Orostegui vota por la D. Yo voto por la B. El final de la vida terrenal, partida al cielo. La historia de Kenes y sus acompañantes. Yo Ok, igual eso voto por la B. La historia de Kenos Mi y voto es por la B, profe. El texto habla de la historia de Kenos y sus acompañantes. ¿Y cuáles eran los acompañantes de Kenos según el texto? Chan, el texto no mencionaba acompañantes. Él baja como un dios, eso sí, pero baja a ayudar a los Selknam, pero no es como que sus acompañantes.
Y si fuera la historia de Kenos, tendríamos que decir el origen de Kenos, de dónde viene, cuántos años tiene, qué otros nombres tiene, qué otras cosas hace, cuánto tiempo ha vivido Kenos. Entonces, ya, vamos a ver las alternativas. Entonces, resulta que la alternativa correcta es la D de dedo. Chan, chan, chan. Historia de que no sé. El origen de los Selknam y su relación con la muerte. Esa es la correcta. Explotamos. Dios mío, Sí, ¿qué ha yo la pasado? iba a- no tenía duda. ¿Qué ha pasado? Entonces, vamos a ver, pues ahora tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Primero, lo que ha pasado, tenemos que saber en qué nos equivocamos y por qué. En la A, el problema sería acá con la naturaleza divina de los Selknam. Estaríamos diciendo que los Selknam, voy a marcar acá, esto es lo que estaría malo, lo subrayé. La naturaleza divina de los Selknam. Sería decir que los Selknam tienen como naturaleza ser dioses, o sea que ellos nacieron siendo dioses y resulta que no son dioses. En el texto nos dice que son hombres y mujeres, entonces no son por defecto, no nacieron siendo dioses, no tienen una naturaleza divina. Entonces, esto que está destacado aquí es lo que no está bien. Lo otro, con el tema del texto tenemos que encontrar algo que englobe todo el texto, no solamente una parte. Y en este caso, si es que habláramos de naturaleza divina, podríamos hablar quizás de naturaleza divina de Kenos, porque él es el que parece un dios. Pero aún así faltaría como otra parte del texto. Después tenemos acá la historia de Kenos. El punto acá es que si bien aparece harto Kenos, eso estaría bien. Kenos se aparece. Nos cuentan algo de Kenos, pero así como para contarnos su historia, el origen de dónde viene, que viene de un dios, que viene de otro dios, que ha vivido una eternidad o que se originó hace 500 millones de años, no, nada. ¿Cuáles son sus hobbies ni todas esas cosas? No. Kenos vino, les enseñó a hablar, después se envolvió en una capa y después volvió a su casa celeste y como que no hay mucha historia de lo que es, de quién es, de cómo, de qué otro dios nació, si tiene otros hermanos dioses, estilo así como historia como los griegos, que no sé, si pensamos en los dioses griegos, en Zeus, Zeus tiene toda una historia que se puede contar, pero la historia de Kenos no está, po. Nos dicen re poco de Kenos. Sabemos que es como un dios, pero aparte de eso no está la historia. Y sus acompañantes, es que no son sus acompañantes los Selknam, son como los seres que él va a ayudar, no es que lo estén acompañando. Entonces, eso sería como lo que no estaría bien. En la naturaleza divina se habla así, pero sería como la de Kenos y aún así estaría incompleto. Y los Selknam son hombres y mujeres, no son dioses. Historia de Kenos, se menciona poco sobre Kenos, sobre la historia, de dónde viene, quién es y todo eso, y no son los acompañantes, son los Selknam, los seres humanos que le ayudan. La C, el final de la vida terrenal y la partida al cielo, y esto, malo, malo no estaría. Chan, chan, chan. Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? A ver, en el texto se habla de los Selknam, sí, eso estaría bueno en esta alternativa, lo que está destacado, no. Se habla de Kenos, sí, los otros no son unas buenas interpretaciones. En la C, el final de la vida terrenal y la partida al cielo, eso sí, sí puede ser. Pero, ¿qué sería lo que nos falta acá? El origen de los Selknam. Entonces faltaría decir la cuestión de los Selknam, el origen de los Selknam, de dónde vienen. Y para resumir eso del final de la vida terrenal y partida al cielo, sería más bien poner la relación con la muerte. Entonces la C sería como una parte, le falta, es parcial, no abarca todo el texto. El tema es la idea principal, tiene que abordar, abarcar todo el texto, no dejar una partecita fuera. Entonces el final de la vida terrenal sí, se habla de la muerte, es cierto, en el texto se habla de la muerte. Pero ¿y qué pasó con los Selknam? Habría que mencionarlos igual, de alguna manera. Entonces, la correcta es la D. No sé si se entiende ahí por qué la correcta es la D y por qué las otras no son. Sí, yo por lo menos entendí. Ya, súper. Entonces, eso es importante. Entonces, es importante que sepamos ahí por qué están malas unas y por qué está buena la otra. Entonces, eso. Vamos con lo siguiente.
Y esto es una pregunta de desarrollo, que dice, ¿qué opina del concepto de muerte que tenían los antepasados de los Selknam? Utiliza información del texto. Aquí voy a aprovechar de darles al tiro el tip para que puedan responder estas preguntas de desarrollo que aparecen en la prueba. Ya. Entonces tenemos acá. Esta pregunta es súper buena porque pues que esto es del modelo de prueba que nos da el ministerio, así que es súper bueno trabajar con este material. Entonces tenemos acá, ¿qué opina del concepto de muerte que tenían los antepasados de los Selknam? Entonces, utiliza información del texto para responder y escriba su respuesta a continuación. ¿Cómo podemos empezar esta respuesta? Pensemos que en general las personas que revisan las preguntas de desarrollo, pues que les gusta leer. Y como que siempre los profesores piden una respuesta larga, no una respuesta cortita. Entonces, ¿qué opina? Podríamos partir con el yo opino, pero es como un poquito común. Podemos ponerle algo más, un poquito más de adorno a esto. Y podríamos poner mi opinión respecto a, podríamos empezarlo así. Mi opinión respecto a, o podríamos poner, vamos a poner acá otra opción. Desde mi punto de vista, opino que, eso también podríamos ponerlo. ¿Qué opinas del concepto de muerte que tenían los antepasados Selknam? Podríamos poner según yo, pero según yo es un poquito informal. Está bien decir según yo, se puede decir, pero pongámosle algo un poquito más, que un poquito más de talento acá. Según mi entender, pienso que opino que. ¿Y qué sería eso? Opino que y vamos a utilizar, acá vamos a usar la misma pregunta. Opino que, fíjense, lo que dice la pregunta voy a poner lo mismo. El concepto de muerte que tenían, que usaban, vamos a poner, para no poner exactamente lo mismo, o podríamos poner lo mismo, igual. Que tenían, vamos a poner, usaban los antepasados. Esta es una forma muy buena de responder una pregunta tomando la misma pregunta. Y además de eso, así como que se rellena porque claro, ustedes tienen que responder preguntas de desarrollo. Entonces ya sale esta pregunta de desarrollo y hay que escribir. Entonces, para que no queden ahí 3 palabras que claramente podrían poner 3, 4 palabras y eso estar bien, pero se va a ver como un poco vacío, un poco pelada la prueba. Entonces, para que no quede como ese vacío, para que quede esto más armado, podemos tomar la misma pregunta y usar las mismas palabras de la pregunta para armar la respuesta. Entonces, esto es un tip que funciona bastante bien y funciona para que uno pueda enfocarse y orientar bien la respuesta a lo que uno quiere decir. Entonces, el concepto de muerte que tenían que usar los antepasados de los Selknam, y ahí recién era, y aquí
En esta parte recién ustedes pueden decir, ah, ya, y aquí pueden inserte su opinión ahí. Fíjense, entonces, a ver, voy a ver si puedo cambiar el formato acá porque esto quedó como medio un poquito extraño. El interlineado le vamos a poner de 1. Ya. Entonces acá tenemos esto, le vamos a poner acá en negrita la pregunta. Ay, no, quedó demasiado. Pero bueno, yo creo que ahí se entiende. Entonces, ¿cómo podemos responder esto? Así. Puedo poner, ¿qué opina ya, me preguntan, ¿qué opinas del concepto de muerte que tenían los antepasados? Utiliza información del texto para responder y escriba su respuesta a continuación. Entonces, podemos utilizar la misma fórmula, la misma pregunta para responder esto. Y voy a empezar ahí, con mi opinión respecto a, desde mi punto de vista, opino que, según mi entender, opino que, y tener como estas fórmulas ya hechas para no poner yo opino, yo opino. Entonces, que sería como un poquito escueto, no estaría mal, pero le ponemos un poquito más de adorno. Y para que no quede tan vacío, entonces puedo poner mi opinión respecto al concepto de muerte que tenían los antepasados de los Selknam. Era, y ahí puedo decir lo que a mí se me ocurra. Entonces ahí lo que ustedes opinen respecto a la muerte. A la muerte como la veían ellos, a la muerte como podemos poner respecto al texto. El concepto de muerte que tenían los antepasados de los Selknam era una muerte que reencarnaba en otras cosas, o no era una muerte como un final, lo veían como, no sé, como, y ahí ustedes pueden interpretarlo y poner partes del texto, y ustedes pueden decir, pienso que era un mal concepto de muerte porque yo creo que la muerte es de esta forma, o un buen concepto, o un me es indiferente. O incluso podrían poner ya, irse más filosóficamente en la profunda y poner ahí, yo creo que ellos tenían un concepto de muerte equivocado porque desde mi punto de vista la muerte no es un final, sino que un renacer y empiezan a poner lo que significa para ustedes la muerte y ¡puf! Y es un tema bastante profundo y ahí podríamos poner cosas sobre la vida, la muerte y todo eso. Si es un final, si hay un cielo, si hay un más allá, si no hay nada, lo que sea. Eh, o cómo la vemos, cómo se trata hoy en día, cómo la trataban ellos. Hay un cielo, hay un infierno, habrán galletitas después de la muerte, habrá sushi después de la muerte, grandes preguntas. Entonces, es un tema, la verdad es que bastante profundo para reflexionar y resulta que en las pruebas de nivelación igual nos van a pedir ahí que reflexionemos, que interpretemos, que comprendamos el texto y que ojalá podamos dar nuestra propia visión. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que quieren ver las personas que están leyendo la prueba para poder aprobarlo usted? Esas personas quieren ver que usted piensa, y pues que sí, obviamente usted está pensando que, pero ¿qué piensa? Entonces hay que expresarlo. Entonces, que usted piensa, que estudió, que tiene ahí su opinión, independiente quizás de que no vaya a estar alguien de acuerdo, pero tener ahí una opinión fundamentada, eso es importante, y decir ahí yo creo esto y esta es mi creencia y poder defenderla y eso va a estar ahí. Pero es que súper bien. O sea, mientras puedan escribir ahí, explayarse y desarrollar, yo pienso esto y esto otro, pues que va a estar bien. Entonces, el tip para responder estas preguntas de desarrollo, primero también hacerlo con letra clara, hacerlo de manera legible, pueden ir ensayando y lo que pueden hacer el tip, que lo que más les recomiendo es tomar la misma pregunta, la fórmula de la pregunta, o sea, cómo empieza la pregunta, el encabezado, y empezar a escribir prácticamente lo mismo y después de eso ya se tiran con su opinión. Entonces, eso les va a servir para tener ahí armado, enfocarse y responder lo que están preguntando. Entonces, porque claro, pueden tener una opinión súper válida y quizás poder expresarla en re pocas palabras, yo lo he visto. Claro que se puede,
pero como que los examinadores no sé si quedarán como, como que a la gente le gusta un poquito más de palabras y de cosas, y así se va a ver más armado. Entonces aquí con esto van a tener eso, ese tip, así que se los recomiendo bastante. Esto que no es tan difícil de recordar, lo pueden ahí aprender y ahí ya lo demás ya viene por cuenta propia de lo que ustedes tienen que responder ahí en la prueba. Entonces eso. Pasemos acá al ejemplo, que el ejemplo de respuesta dice, la muerte para los antepasados de los Selknam estaba pegada a sus culturas y costumbres, por ejemplo, cuando se convierten en estrellas, quedan compartiendo con los vivos para siempre. Y ahí pueden poner eso, que estaría súper bien. Y la verdad es que como es una pregunta de desarrollo, a ver, con que pongan algo del texto y algo de opinión personal, es decir, demostrar que me leí el texto y demostrar que yo pienso y que puedo aprobar esto, con eso estamos al otro lado. O sea, es como eso, lo que se busca. Entonces tienen que pensar que eso es como lo que claramente van a probar y claramente pueden hacerlo. Pero digamos que como que hay que demostrárselo a la persona examinadora que va a estar revisando las pruebas. Entonces, eso. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. En la expresión, así quedó totalmente inerte viviendo un largo sueño muerte. ¿Qué palabra reemplaza a inerte sin que la expresión pierda su sentido? A, inútil, B, inmóvil, C, frustrado, D, comprimido. A ver, móvil. La B, profe, inmóvil. La B. Muy bien, excelente. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Pues que buscamos palabras, las palabras siempre hay que buscarlas en la RAE, rae.es. Entonces, acá, a ver si puedo poner ahí. Bueno, lo pongo en la siguiente, en una nueva diapositiva. Entonces, a ver acá. Acá. Buscar palabras en. Y acá voy a poner punto rae.es. Rae.es. Ahí hay que buscar las palabras y eso pues que les va a servir cualquier duda de palabras, siempre, siempre esto, nada de buscar en Google, en Wikipedia o en otros diccionarios o en una IA, no, que sea de la RAE, de la fuente oficial. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación hace estas pruebas y con todas las pruebas, ya sea PAES, SIMSE, nivelación de estudios, convalidación y todas las pruebas que quiera hacer, exámenes libres, todo eso, la RAE, porque es, pues que es como el diccionario, el instrumento pues que oficial que se usa, entonces van a decir, sí es la B, efectivamente acá es la B, es inmóvil, entonces sí es la B porque en la Real Academia Española dice que la B tal cosa, bla, 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 entonces eso ahí tenemos inmóvil. Inerte es algo que es inerte, es algo que no tiene movimiento, por lo tanto sería inmóvil. Inútil es algo que no tiene utilidad, que no sirve, entonces no es la A. Frustrado es pues que una emoción es como alguien se siente cuando no consigue algo que quería, por ejemplo, eso es una frustración. Comprimido es apretar o sintetizar algo, entonces no estaría dentro de lo que significa inerte, que inerte significa sin movimiento, así se quedó totalmente inerte viendo el largo sueño muerte, se quedó completamente inmóvil. Eso es lo que hice esa pregunta. Entonces,
Acá después tenemos la siguiente pregunta, que es esta. ¿Por qué esta historia se puede calificar como un relato mítico? Fundamente y escriba su respuesta a continuación. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Para empezar a responder, podemos usar la misma fórmula. Chin, chin, chin. ¿Y qué pasa? Así como, oh Dios mío, no sé nada, no sé qué contestar. Pues que sea, sí, si sabemos algo, si sabemos qué podemos contestar, veamos qué podemos contestar. Entonces, yo tomo acá esta pregunta y pongo ya, ¿por qué esta historia se puede calificar como un relato mítico? Respuesta, esta historia se puede calificar, usando lo mismo, como un relato mítico porque y ahí podemos poner acá. Fundamente y escriba su respuesta a continuación. Entonces, voy a poner, esta historia se puede calificar como un relato mítico porque, ¿de qué otra forma podríamos ponerlo? Esta historia se puede considerar, en vez de usar lo mismo, vamos a poner acá una palabra y vamos a poner algo que vaya dentro del sentido, se puede considerar como un relato mítico porque nos narra un mito. Por ejemplo, poner acá. Ya, eso sería como eso ya sería como la respuesta muy básica si es que no llegáramos a cachar, pero absolutamente nada. Entonces, esta historia se puede considerar como un relato mítico porque nos relata un mito. Entonces, podríamos pensar en mitos. ¿Qué es lo primero que pensamos en mitos? Podemos pensar algo bien sencillo. Hay cartas, juegos de cartas que se llaman mitos y leyendas. Mitos y leyendas de Chile, el caleuche, el trauco y todas esas cosas. Ah, mitos y leyendas. Entonces, ¿qué será un mito? Si no supiéramos o si nos quedáramos bloqueados por algún motivo, ¿qué será un mito? Lo podemos asociar con mitos y leyendas. Con que tengamos más o menos la noción de mitos y leyendas, pues que sí va por ahí. En realidad hay una diferencia. Los mitos están relacionados con los dioses y las leyendas más bien es una tradición oral, no necesariamente va a tener dioses. Entonces, porque nos narra un mito, eh, un mito, coma, está Kenos, eh, o un mito sobre la muerte, podemos poner acá. Entonces acá, las razones nos dice porque relata el origen legendario de una cultura, ¿ya? Porque sus personajes son seres sobrenaturales o extraordinarios, porque la historia se ubica en un tiempo histórico, porque nos narra un mito sobre la muerte y quien eh, quien era un dios, y sobre la muerte, Kenos y su relación con ellos, quién era un dios. Y acá podríamos ya empezar a poner más cosas. Ay, ay, ¿qué hice? Ahí sí. Entonces, y acá podemos poner porque relata el origen legendario de una cultura. Entonces, legendario relacionado, la palabra legendario relacionado con la palabra leyenda. Sus personajes son seres sobrenaturales o extraordinarios, que nos, al parecer, pues que es un dios. La historia se ubica en un tiempo histórico. Podemos poner por qué es un mito, porque es un relato que tiene un espacio y una historia donde hay un que nos
y Kenos, un personaje sobre la muerte y Kenos, un personaje divino, ay, ay, pero no así como, ay, divino, no, divino de divinidad, de deidad, de dioses, un personaje divino, divino que ayuda a los Selknam, y con eso ya tenemos una respuesta, ¿se fijan? Entonces, esto lo podemos recordar para responder las preguntas de desarrollo. Entonces, ¿por qué esta historia se puede calificar como un relato mítico? Y usamos la misma pregunta. ¿Esta historia se puede calificar como un relato mítico? Sí, puede ser que parezca que estamos repitiendo, pero al final lo que estamos haciendo es responder bien la pregunta, porque al tomar la pregunta nos orientamos y la enfocamos como un objetivo y además de eso no dejamos la respuesta ahí como pelada, como volando de que es un mito porque sí. Como que le faltaría o porque, ¿por qué? Entonces como que le faltaría algo. Entonces ahí eso lo podemos usar perfectamente de introducción para que la respuesta quede como más armadita ahí, eso sería la introducción, después ponemos el por qué y ahí después si queremos podemos poner cosas. Recuerden, la idea es como demostrar que uno leyó el asunto y también que uno tiene opinión y una interpretación propia. Entonces, y ahí podemos poner una cosa del texto y después otra cosa que yo opino. Entonces, eso les recomiendo ahí para responder las preguntas de desarrollo. Entonces, eso. Acá tenemos un ejemplo de respuesta que puse yo y tenemos acá otros ejemplos de respuesta. Entonces, eso. Eso con este texto